¿Qué tal? Hoy nos metemos de lleno en una historia, una que huele a barro, a trabajo duro y a cultura. Es un viaje al corazón de Becar para entender cómo ese paisaje de quintas, de chimeneas humeantes se transformó, bueno, en la metrópolis vibrante que conocemos hoy. Y para arrancar, creo que no hay mejor punto de partida que este. Miren la frase del historiador Andrés Parodi. Es como una invitación, ¿no? A no dejar que la memoria se pierda, a seguir tirando de ese hilo que une el pasado con el futuro. Y bueno, eso es justo lo que vamos a intentar hacer. Ok, vamos a la primera parte, los orígenes. Porque, a ver, antes de que existieran las calles, los edificios, ¿qué había? Becar era una enorme extensión de campo. Imagínense, un lienzo en blanco esperando a que alguien empezara a pintar su historia. Y esa historia arranca por allá en 1580, justo con la segunda fundación de Buenos Aires. Juan de Garay reparte las tierras y esta zona, que hoy es el corazón de Becar, se convierte en un conjunto de estancias coloniales gigantes. Pensemos que durante siglos esto no fue una ciudad, para nada. Era campo abierto, una zona totalmente rural, donde la vida se movía al ritmo de las cosechas. Con el Río de la Plata, ahí no más. Y fíjense en este dato que es súper interesante. Mucho antes de ser una ciudad, esta zona ya era un verdadero crisol de culturas. Un censo de 1854 nos muestra una diversidad tremenda. Españoles, claro, pero también ingleses, franceses, italianos. O sea, esa mezcla de orígenes fue la semillita que, con el tiempo, le daría a la zona un carácter único. Bueno, avancemos un poco. ¿Cómo se construyó Becar? ¿De qué vivía la gente? La identidad de este lugar se levantó literalmente sobre dos pilares. Por un lado, la tierra fértil y por otro, el barro, la arcilla. Y de esos dos pilares surgen los dos grandes protagonistas de esta historia, el quintero y el hornero. Es una dualidad genial. Uno le daba de comer a la ciudad de Buenos Aires y el otro la construía. Eran dos mundos que, aunque parecían distintos, se necesitaban. El quintero, pegado a la tierra, dependía del clima y las estaciones. El hornero, en cambio, era el dueño del fuego, el que transformaba el barro en el material clave para el progreso. Tratemos de imaginar cómo era un día en la vida de un quintero, ¿no? Levantarse a las 4 de la mañana para cargar el carro. Construir tu propia casa con adobe y barro. Vivir de lo que te daba la huerta. Sin luz eléctrica, a pura vela o lámpara de queroseno. Una vida de un sacrificio enorme, durísima, pero con una conexión con la tierra que hoy, es difícil de imaginar. Y en la otra cara de la moneda teníamos el pulso industrial, los hornos de ladrillos. Estos sí que transformaron el paisaje. De repente el horizonte se llenó de chimeneas altísimas. Familias como los Martinelli o los Iapezzoni tenían verdaderas fábricas que no paraban. Y esto atrajo un montón de trabajadores, sobre todo inmigrantes italianos. Pensemos en esto. Becar literalmente le dio los ladrillos a Buenos Aires para que se convirtiera en la gran metrópolis. Ok. Ya tenemos la economía, el trabajo, pero un pueblo es mucho más que eso, ¿verdad? Es su gente, son los lazos que se forman. Así que ahora vamos a ver cómo Becar empezó a forjar su propia alma, su identidad comunitaria. Este proceso se fue dando paso a paso, como construyendo una casa. Primero, los clubes sociales y deportivos, lugares para encontrarse, para compartir. Después, algo fundamental, la educación pública, con la escuela número 5 allá por 1906. Más adelante llegó el centro espiritual, la Capilla de Lourdes, que unió a la comunidad desde la fe. Y finalmente las asociaciones para cuidar las raíces, como el Centro Tradicionalista El Lazo. Cada uno fue un ladrillo más en la construcción de esa identidad. Pero si había algo que era el corazón latiente de la vida social, eso eran las fiestas patronales. Imagínense, por una semana las calles se vestían de fiesta. Guirnaldas, calecitas, fuegos artificiales. Era el momento del año en que todo el pueblo de verdad se juntaba. Era para celebrar, sí, pero sobre todo para reforzar ese sentimiento de ser de Becar. Hay una crónica de la época que lo dice todo. Un pueblo sin fiestas es un pueblo sin alma. Clarísimo. Ahora, vamos a hablar de una verdadera joya. Porque Becar no fue solo tierra de quinteros y hornos de ladrillos. No. También fue lugar de uno de los centros culturales más influyentes no de Argentina, sino del mundo en el siglo XX. Y para entender este lugar, Villa Ocampo, primero hay que entender a su creadora, Victoria Ocampo. Ella fue lo que se conoce como una mecenas. ¿Qué significa esto? Que no era solo una intelectual o una escritora brillante, sino que usaba su influencia, su casa, sus recursos para apoyar a otros artistas e intelectuales. Ella convirtió su casa en Becar en un puente.
un puente cultural entre Argentina y el mundo entero. Y esta frase de ella lo dice todo. Solo he coleccionado pasos y voces. Es genial. Nos está diciendo que para ella, el verdadero tesoro de su casa no eran los muebles ni los cuadros, eran las personas que la visitaron, las ideas que se discutieron, las conversaciones que llenaron esas habitaciones. Villa Ocampo era un espacio vivo, un lugar para el diálogo. Y vaya, sí coleccionó pasos y voces. Miren esta lista. Y es solo una pequeña muestra, ¿eh? Borges, Tagore, Stravinsky, Camus, hasta Indira Gandhi. Gigantes del pensamiento y el arte mundial pasaron por esa casa en Becar. Desde ese rincón del conurbano bonaerense se estaba irradiando cultura al mundo entero. Increíble. Bueno, y así llegamos a la parte final. ¿Cómo ese pueblo de quinteros y de cultura de élite se transformó en la ciudad compleja y llena de contrastes que es hoy? Porque el siglo XX llegó con cambios, pero cambios a una velocidad vertiginosa. Miremos 3 momentos clave que marcaron esta transformación. Primero, 1946. Nace Villa La Cava, un barrio de emergencia que trae una realidad social completamente nueva y compleja a la zona. Después, 1973. Un gesto increíble. Victoria Ocampo dona su casa a la UNESCO, asegurando que su legado cultural no se pierda. Y mucho más acá, en 2006, algo que cambió la vida cotidiana. El túnel vehicular que reemplazó a las famosas 4 barreras. Solucionó un problema de tráfico, sí, pero también cambió para siempre el ritmo y el paisaje del centro de Becar. Hay una frase que lo resume perfecto. El antiguo silencio del pueblo dio paso al bullicio de la ciudad. Es exactamente eso. El sonido de los caballos y los carros fue reemplazado por el ruido de los motores. Esa tranquilidad de pueblo, de campo, se fue, y llegó el ritmo imparable de la vida urbana. Este cuadro lo deja clarísimo, ¿no? Miren el antes y el ahora. Pasamos de caminos de tierra a avenidas llenas de tráfico, de las casas de adobe y las quintas a los edificios y los barrios residenciales, de los oficios de toda la vida a una economía de comercios y servicios. Fue el paso de un mundo a otro, con todo lo que eso implica, nuevas oportunidades, claro, pero también desafíos enormes. Al final, el Becar de hoy es un mosaico complejo. En un mismo lugar conviven el legado de aquellos inmigrantes trabajadores, el faro de cultura universal que es Villa Ocampo y todos los desafíos de una ciudad moderna. Hablamos de integración social, del cuidado del medio ambiente y, sobre todo, de la lucha por crecer sin destruir las huellas de su propia historia. Y cerramos con una pregunta que queda flotando en el aire. La historia de Becar es un ejemplo increíble de transformación, pero el gran desafío, no solo para Becar, sino para muchísimas ciudades, sigue siendo el mismo. ¿Cómo se hace para crecer, para modernizarse sin perder en el camino eso que te hace único? ¿Cómo se preserva el alma de un pueblo cuando se convierte en el corazón de una metrópolis?